Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hay una cosa que me llama la atención en este pasaje, ¿no? Y vamos a pensar en un ejemplo. No sé si alguna vez habéis ido a mirar cuadros a un museo. Sí, a mí es una cosa que me aburre bastante. Pero hay personas que les gusta, ¿vale? Pero hay algo que yo creo que quizás nos pone en común a todos, ¿no? A la hora de mirar un cuadro. Y es que ese cuadro te dice cosas. Te pones a mirarlo y te dice cosas. O, por ejemplo, cuando ves una imagen, imaginaros que ves una imagen de un desierto, con los cactus, con los arbustos estos redondos rodando por el viento, ¿no? Y te vienen a la mente cosas. Esa imagen te está hablando y te está diciendo cosas. Pero realmente no está hablando con palabras, sino que está hablando con imágenes, ¿verdad? Y las imágenes, dice el refrán, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Dice el refrán castellano. Y lo que vemos aquí en este salmo es que Dios habla de distintas maneras. Y no sé si a vosotros alguna vez Dios os ha hablado a viva voz y os ha dicho hola, ¿qué tal estás? Y te ha dicho cosas, ¿no? Yo nunca me ha pasado, ¿no? Seguramente cuando estemos con Él cara a cara sí nos dirá cosas. Pero aquí no, creo que no ocurre eso, a no ser que alguien... Y lo que veo en este pasaje es que Dios habla de distintas maneras al hombre. Dios nos habla de distintas maneras y nos revela las cosas de distintas maneras. Vemos aquí que lo hace a través de su creación, hasta el versículo 6. Vemos que lo hace a través de su palabra, hasta el versículo 10. Y vemos también que lo hace a través de otra serie de cosas, ¿no? Pero sobre todo también lo que vemos es que Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de su palabra, pero Dios obra y nos transforma. Dios obra y nos transforma, y es algo que vemos en este salmo. Vamos a fijarnos en primer lugar en el versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación habla de quién es Dios, habla de lo que es Dios y habla de lo que hace Dios. Cuando, no sé si os ha pasado, cuando miráis de noche el firmamento, miráis hacia arriba las estrellas, no aquí en Madrid porque ya no se ven, pero si nos vamos a Soria o nos vamos a un monte donde no hay tanta contaminación o no hay contaminación lumínica, es decir, que hay demasiada luz en el ambiente, hay tantas farolas impiden que podamos ver, y ahí ves
toda la creación de Dios, todas las galaxias que están tan lejos, la infinidad, ¿no? Y ahí lo que vemos es que Dios es, ese creador nos habla de cómo es todopoderoso. Para crear algo así hay que ser todopoderoso, hay que ser un ser eterno, no tener principio, porque Él lo creó todo en ese principio. Vemos a un Dios infinito, que ni los cielos de los cielos pueden contenerle. Vemos a un Dios majestuoso, en majestad, que lo gobierna todo de una manera absolutamente perfecta. Vemos que Dios es precioso y lo podemos ver en su creación. Vemos que es deslumbrante, es un ser deslumbrante. Vemos que es un ser sabio, original, creativo. Pero no solamente cuando miras al cielo, al firmamento, o cuando miras el sol, cómo funciona, o cuando miras la luna. Te puedes ir a dar un paseo por el campo y ver la cantidad de especies de plantas que hay. De animales ahora no se ven tanto, ¿verdad? Porque estamos acabando con todo. Pero también hay infinidad de animales. Si te das un chapuzón en alta mar y te sumerges un poco, verás la cantidad de animales que hay y de diversidad. Y todo eso ha sido creado por nuestro Dios. Y eso nos habla de lo majestuoso que es Dios. Eso nos habla de su naturaleza, de sus atributos y de lo que Él es. Pero además hay una cosa curiosa también en la naturaleza, en la creación, y es que está llena de ejemplos de lo que espiritualmente Él hace con nosotros. El sol y la luz que da vida, igual que Él es nuestro sol que nos da vida espiritual. El sol que sale del oriente y se pone por el occidente y llena todo de calor, igual que Él calienta nuestras vidas espirituales con su Santo Espíritu. Y podemos ver una cantidad de ejemplos, podríamos seguir y seguir en la naturaleza. Y eso es lo que está haciendo aquí el salmista. Está diciendo: los cielos, la creación de Dios, cuenta su gloria, su brillo, como Él es, y también lo anuncia. Dice Romanos 1, 19, y aquí está hablando de los incrédulos, está hablando de aquellos que se pierden, y de esa idea de, bueno, como ellos no han escuchado el Evangelio, no han escuchado la salvación, entonces pueden excusarse, ¿verdad? Y dice, porque lo que, Romanos 1, 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación habla de Dios, habla de su poder, habla de su grandeza, habla de su bondad. Luego, el que no cree no tiene excusa. Y es lo que viene a decir Romanos 1. Esta sería la primera parte de este salmo. Lo que nos dice es esto. Nos habla de esto. Pero la segunda parte, cuando habla a partir del versículo 7, nos está hablando de otra forma en la que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. La palabra que Dios ha dado a hombres fieles, a hombres escogidos por Él, que ha inspirado esa palabra, que ellos la han escrito y que esa palabra ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Lo que tenemos aquí delante ahora. Él no nos habla directamente, ¿verdad? Pero aquí tenemos su palabra poderosa que nos habla hoy de una manera mucho más clara que los cielos, ¿verdad? Los cielos cuentan su gloria, pero su palabra cuenta muchas más cosas. Aquí vemos dos aspectos sobre su ley, su palabra, sus mandamientos, también sus preceptos. Primero dice cómo es la ley. Dice que es perfecta, versículo 7. Dice que es fiel. Cuando dice que es perfecta quiere decir que no hay fallo en ella, que todo lo que dice es verdadero, que no hay tacha en lo que la palabra de Dios dice. Es fiel, quiere decir que podemos fiarnos de la palabra de Dios porque es plenamente garante. No es
una palabra escrita de cualquier manera, es la palabra de Dios, de ese Dios que hemos visto de esta creación. Además, dice en el versículo 8 que es recta. Dice, los mandamientos de Dios son rectos. No son como una autovía, que cuando se encuentra una montaña se desvía y hay una curva y otra curva. Los caminos de Dios siempre son rectos, rectos, rectos. Dice que el precepto es puro, totalmente puro, porque lo enseña el puro de los puros, Dios, el santo de los santos. Dice que es limpio, el mismo argumento que antes, ¿verdad? El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Versículo 9. Es verdad, aquí está hablando de los juicios, aunque creo que la palabra de Dios contiene ley, contiene mandamientos, contiene testimonios, contiene preceptos, contiene normas y contiene juicios también. Y dice que es deseable. La palabra de Dios es deseable. Todas estas cosas son la palabra de Dios. ¿Y qué efectos tiene en nuestras vidas la palabra de Dios? Versículo 7. Convierte el alma, transforma nuestra alma. Cuando la leemos, cuando la aplicamos, cuando meditamos en ella, convierte el alma, nos hace sabios, nos da sabiduría, no sabiduría para entender cómo se hizo el universo, o cómo es la materia gris, o cómo son los agujeros negros, sino la sabiduría para salvación, para vida eterna, la sabiduría que nos acerca a Dios, que nos habla de Dios y que nos enseña de Dios, la sabiduría verdadera, la que nos interesa. Dice que alegra el corazón, nos llena de gozo su palabra, nos alegra. Dice que alumbra nuestros ojos, quiere decir, es como cuando vamos con un coche a oscuras por una carretera, pero Él alumbra en esa oscuridad nuestros ojos. Y dice que es más dulce que la miel. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Y esos son sus efectos en nosotros, en los que la leen y en los que la aplican, ¿verdad? Qué maravilla poder ver estas cosas. Dios nos habla a través de su creación, pero también nos habla a través de su palabra gloriosa que nos ha dejado para poder guiar nuestras vidas. En Primera de Timoteo, es un texto conocido. ¿Primera o segunda? Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que la palabra de Dios lo que genera en nosotros es precisamente corregirnos, instruirnos, para que seamos enteramente preparados para la obra de Dios. Así que, como hemos dicho al principio, no solamente nos habla cuando alguien nos dice hola o estamos en una conversación con alguien, sino que hay muchas cosas que pueden hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y en el caso de Dios está su gloriosa palabra. Y si miramos este salmo también, lo que podemos ver es que Dios obra constantemente. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su creación, nos habla a través de ella, pero es que Dios, si nos fijamos en los versículos del 7 al 10, menciona constantemente Jehová, 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 Jehová. Lo repite muchísimas veces, porque es el actor principal, es el que actúa en todo momento, es decir, es el que usa su palabra para actuar en nuestras vidas, para guiarnos. Él es el que hace la obra, Él es el que actúa de verdad. No es solamente leer unas letras, ¿verdad? Es que Él actúa, obra en nuestros corazones. No hay mayor señal que esta, ni mayor milagro.
viendo a Dios obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y vemos además un atisbo del futuro, ¿verdad? Dice, en guardar los mandamientos, versículo 11, hay grande galardón. Vemos que hay recompensa. Vemos que habla de sus juicios, que aunque algunos los menciona en su palabra, ocurrirán en el futuro. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado. Con esos juicios además somos amonestados. Somos amonestados. Pero además con la palabra de Dios podemos entender nuestros errores. Versículo 12. Con la palabra de Dios podemos entender nuestros errores. Si no los entendiéramos, no podríamos luchar, no podríamos corregir nada en nuestras vidas. Si no supiéramos lo que está bien o lo que está mal, no podríamos saber cómo corregir nuestros caminos, ¿verdad? Preserva, dice aquí, a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no se enseñoreen de mí. Y en esta parte final del Salmo, en el 13 y en el 14, lo que vemos es oración por parte del salmista. Le pide que le preserve, es decir, que le guarde de sus propias soberbias, de sus propias prepotencias delante de Dios. Le pide que no se enseñoreen de él. Le pide ser íntegro y limpio de gran rebelión. Le pide que sus dichos sean gratos, que la meditación sea constante delante de él. Y la forma de terminar el Salmo me llena me maravilla, porque dice, reconoce lo que es para él Dios. Es su roca y su redentor. Y la roca, digamos que nosotros, los seres humanos, andamos en terrenos pantanosos, cenagosos, y nos vamos hundiendo. Sin embargo, Cristo es la roca firme, sobre la que podemos estar, sobre la que podemos reposar con confianza. Pero además Él es nuestro Redentor, nuestro Perdonador, el que ha obrado la salvación, el que ha obrado para que nosotros seamos restaurados, el que nos ha dado su palabra, el que nos ha dado su creación, el que nos ha creado y el que nos dará una gloria eterna en el futuro también. Ahora, mi pregunta cuando yo analizaba todas estas cosas era, ¿por qué no paso más tiempo delante de la palabra de Dios? ¿Por qué me distraigo tanto en otras cosas y no me deleito en su palabra? Fijaros lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Bueno, versículo 1 también. Bienaventurado, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el que la ley de Jehová es su delicia. En su ley medita día y noche, de día y de noche. Bienaventurado el que se deleita en la ley del Señor, en su palabra constantemente, y medita en ella. ¿Cómo será este hombre? ¿Cómo será esta persona, hombre o mujer? Como un árbol plantado junto a agua. Nunca le falta alimento. Nunca se caen sus hojas. Da fruto y prospera. Así es el ser humano que está al lado de la palabra. Ahora, podríamos caer en la tentación de decir, bueno, entonces si yo voy a la palabra de Dios, entonces voy a ser mejor. Yo puedo abrir esa llave o cerrarla, pero no es así. Dios pone en nosotros el querer hacerlo. Dios pone en nosotros el hacer estas cosas. Cuando no las hacemos mucho o las hacemos poco, lo que estamos perdiendo es bendición. Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, pero ¿cuánta bendición perdemos por no pasar tiempo delante de la palabra de Dios, meditando, orando,
y estando cerca de Él. Esa es la realidad, ¿no? A lo mejor paso demasiado tiempo viendo el Netflix o viendo una película, que tampoco está mal hacerlo, ¿verdad? De vez en cuando. Pero ¿cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? Estoy perdiendo bendición. Estoy perdiendo lo que vemos aquí. Transformar mi vida más y más. Hacerme más sabio. Alegrar mi corazón. Alumbrar mis ojos. Dulzura en mi corazón, como la miel que destila del panal. Esa es la bendición que pierdo cuando no medito en la palabra de Dios. Cuando paso días sin ir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como esa miel que destila del panal. No como la miel que venden en el supermercado llena de sacarina, o de fructosa, o de azúcar, o de aceite de glucosa que le echan, sino miel. No sé si la habéis probado, miel de la que saca el que se dedica a ello, ¿verdad? Esa miel es dulce, es pura, es verdadera, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Así que el estímulo o la enseñanza principal que yo saco para mí y que me gustaría que nos lleváramos hoy es de deleitarme en su palabra cada día, cada momento de mi vida. Cada día y cada momento de mi vida. Amén, que así sea.